Capítulo 4. Las lunas gemelas de Sutric y V brillaban con fuerza sobre el speeder aéreo de Sana mientras sobrevolaba el cielo nocturno. Las nubes de lluvia de la tarde se estaban empezando a formar. Aún no eran más que velos que simplemente se desgarraban mientras su vehículo pasaba a través de ellas. En el suelo abajo, aún a un par de kilómetros por delante, podía ver las luces del espaciopuerto principal de Daplona. Una luz en el panel de navegación parpadeó una advertencia, indicando que se estaba aproximando al límite de 2 kilómetros de espacio aéreo restringido que rodeaba el puerto. Sus manos moviéndose con precisión casual sobre los controles, llevó al speeder para aterrizar en la sección reservada para aquellos lo suficientemente ricos como para permitirse hangares privados para sus lanzaderas personales. Mientras el vehículo suavemente tocaba tierra en la plataforma localizada en el perímetro del puerto estelar, 3 hombres salieron a encontrarse con ella. El primero, un aparcacoches, atendió su speeder, alejándolo hacia el aparcamiento seguro donde sería aparcado hasta que ella volviera. El segundo hombre, un porteador, cargó su equipaje en un pequeño trineo flotante y entonces esperó pacientemente hasta que el tercer hombre se aproximó. «Buenas noches, señorita Omek», la saludó él. Desde su primera llegada a Sutric, Sana y Vane habían trabajado duro para construir sus identidades como Alia y Sep Omek. Tras casi una década, ella era capaz de deslizarse en el rol de una comerciante rica de importación-exportación sin siquiera pensar en ello. «Chet», dijo ella con un gesto de la cabeza al oficial de aduanas mientras el joven le daba un formulario de aspecto oficial. Para las masas comunes, las llegadas y salidas del espaciopuerto de Daplona eran un proceso largo y arduo. Porque el mundo estaba construido a base de comercio e intercambio, el gobierno requería de copias de itinerarios de viaje, verificaciones de registro de naves, y un montón de formularios y permisos por rellenar antes de que las autoridades portuarias dejaran pasar a un navío, sus contenidos o sus pasajeros. Esto frecuentemente involucraba una inspección minuciosa del interior de la nave por parte del personal de aduanas, con la explicación oficial de aumentar la seguridad planetaria. Sin embargo, todo el mundo sabía que las inspecciones eran realmente para desalentar a los mercantes de tratar de transportar mercancía no declarada a la espera de evitar las tasas y tarifas interplanetarias. Afortunadamente, Sana no tenía que preocuparse por nada de eso. Ella simplemente firmó el formulario de salida y se lo entregó a Chet. Uno de los principales beneficios de mantener un hangar privado en el puerto era la habilidad de ir y venir a voluntad. A cambio de sus tasas de hangar sustanciosas mensuales, el gobierno mantenía la nariz fuera de sus asuntos y los de Vane. Una ganga a cualquier precio hasta donde ella sabía. «Irá a coger su lanzadera privada, supongo». «Eso es correcto», respondió. «El Victoria en el hangar 13. Alertaré a la torre de control». Chet dio un corto gesto con la cabeza al porteador, que se dirigió con el trineo flotante en dirección al hangar. «Solo un momento», dijo el oficial de aduanas suavemente a Sana, haciendo que se diera la vuelta. «He oído algunas noticias que pensé que podrían interesarle», continuó una vez que el porteador desapareció por la esquina. Argel Ten tocó tierra hace un par de días para reunirse con su hermano. Sana nunca había conocido a Argel, pero sabía quién era y qué hacía. Durante los últimos años, lentamente había estado reuniendo información sobre todos los miembros de la red de contactos de Darth Bane. Podían serles útiles una vez que derrotara al Sith. No sabía si la llegada de Argel era relevante o no. Bane siempre estaba buscando adquirir raros manuscritos Sith, y podría ser solo una coincidencia. Sin embargo, archivó el conocimiento en caso de que pudiera serle útil. «Gracias por la información», dijo ella, dándole a Chet un chip de 50 créditos antes de irse hacia su hangar privado. El porteador ya estaba ahí, esperando con sus bolsas junto a la lanzadera. Sana introdujo el código de seguridad, haciendo que la rampa de abordaje bajara. «Pon todo en la parte trasera», ordenó ella, sonriendo y dándole al porteador un chip de 10 créditos. «De inmediato, señorita», respondió, la propina desapareciendo al instante en un bolsillo en alguna parte de su uniforme mientras se apresuraba a cargar su equipaje. Sana mantuvo la sonrisa petrificada en su cara mientras él trabajaba. Ella tenía un punto al ser amistosa con todos en el espaciopuerto. Lo veía como una inversión de futuro, el cultivo de un recurso en potencia. Los miembros del Senado y otros individuos poderosos podían dar forma a la política galáctica, pero eran los burócratas, los oficiales del gobierno, y otros varios funcionarios políticos de bajo nivel los que realmente ponían las cosas en marcha. Y era mucho más fácil tratar con ellos que con la élite política. Un par de palabras amables y un puñado de propinas pequeñas, y Sana podría conseguir cualquier cosa que necesitara sin atraer la atención indeseada. Al igual que había hecho con Chet, esta era una ventaja que tenía sobre Vane. Ella sabía que era atractiva. Los hombres en particular se veían atraídos hacia ella debido a su aspecto. Querían ayudarla, complacerla.
Saana no estaba por encima de alentarlos con una risa suave o un sutil toque, era un precio pequeño a pagar por establecer una relación que finalmente demostrara ser útil. La apariencia de su maestro, por otra parte, nunca inspiraría otra cosa sino miedo en aquellos que no lo conocían. Solo una vez que el porteador se hubo ido y estaba sola en la cabina de mandos del navío, dejó que cayera la fachada. Acomodándose en el asiento a medida, introdujo las coordenadas de navegación. A través del puerto de vistas de la cabina de mandos podía ver el Triunfo, la lanzadera personal de Vane, en el hangar adyacente. Como el suyo, era un navío de Cygnus Spaceworks T1 de clase Thedo, la última lanzadera de transporte personal interplanetaria más cara disponible en el mercado abierto. Todo sobre su vida aquí en Sutric, la mansión, sus ropas, incluso su calendario social eran parte de su disfraz. Se rodeaban a sí mismos de lujos y comodidades materiales, un grito lejano de la vida austera que habían llevado durante sus años en Ambria. Había veces en las que Saana echaba de menos la simplicidad de aquellos días tempranos. La vida en Ambria había sido dura, pero la había mantenido fuerte. Y no podía evitar preguntarse si el estilo de vida generoso aquí en Sutric les había hecho a ella y a Vane blandos. Los motores del Victoria se encendieron rugiendo, y la lanzadera se alzó un par de metros por encima del suelo. Saana pilotó por instinto mientras su mente continuaba su curso de pensamiento. La vida era una lucha constante, el fuerte sobreviviría y el débil perecería. Ese era el camino del universo, el orden natural. Era la filosofía que abrazaba el código de los Sith. Pero aquí en Sutric era fácil ser apaciguado con una sensación de paz. La paz es una mentira, solo existe la pasión. Con pasión, obtengo fuerza. Con fuerza, obtengo poder. Con poder, obtengo victoria. Con victoria, mis cadenas se rompen. Saana entendía que las cadenas no siempre estaban hechas de hierro y duracero. A veces podían estar tejidas por brilloseda cara. La vida fácil que disfrutaban en Sutric era una trampa tan peligrosa como cualquiera que los Jedi pudieran ponerles jamás. Había continuado su estudio y entrenamiento desde que Vane les había trasladado a su magnífico estado en las afueras de la ciudad. Pero la sensación de urgencia y la amenaza del peligro que la habían alentado durante los años tempranos se habían desvanecido, reemplazada por el fastidio de la seguridad y la contención. Era hora de proclamarse Lord Oscura de los Sith. Ella ya le tendría que haber desafiado, si no hubiera sido por dos cosas. La primera, era el temblor que había observado en su mano izquierda hacía varios meses. Él trató de ocultárselo, pero ella se dio aún más cuenta. No sabía el motivo del temblor, pero sin embargo, era una señal obvia de que sus habilidades estaban degenerando. Quizás demasiado obvia. Vane era un maestro manipulador. Saana no podía rechazar la idea de que estuviera fingiéndolo. Y si el temblor era solo un ardid para atraerla a la confrontación antes de que estuviera realmente preparada. Una prueba final para ver si la aprendiz había aprendido la lección de la paciencia en la que había trabajado tanto por inculcarle. Golpearé en un momento de mi elección, se juró Saana. No de la suya. Pero para hacerla moverse, tenía que estar preparada con un aprendiz propio. Dos debían ser, ni más, ni menos. Uno para encarnar el poder, el otro para ansiarlo. La regla de dos era inviolable. Si iba a tomar el manto de maestra de Vane, necesitaría encontrar un aprendiz. Hasta entonces, pese a sus mejores esfuerzos, había fracasado en localizar siquiera a un único candidato potencial. Vane había reconocido su propio potencial cuando, como una joven, había matado a los Jedi que habían masacrado por error a su amiga. Ahora iba a investigar la muerte misteriosa de otro Jedi. ¿Podría encontrar a su sucesor del mismo modo que Vane la había encontrado a ella? Pero si estaba pensando en esas cosas, con seguridad Vane había pensado en ello, también. Raramente se le cogía sin preparar o con la guardia baja. Así que, ¿por qué la mandaría Vane a una misión que podía terminar con ella encontrando al individuo que pudiera convertirse en el siguiente aprendiz Sith? ¿Quería desafiarle su maestro? ¿Estaba tratando de ayudarla? ¿O estaba buscando reemplazarla? Quizás había decidido que no era digna de asumir su título. Quizás esperaba que su misión le proveyera de alguien nuevo para entrenarle los caminos del lado oscuro, y planeara hacerla a un lado. Si eso es cierto, maestro, te sorprenderás de cómo termina esto. Subestímame bajo tu propio riesgo. Un bip de la pantalla de navegación le notificó que la lanzadera había salido de la atmósfera de Sutric. Un par de segundos después sintió el arrebato inequívoco mientras la nave hacía el salto hacia el hiperespacio. Saana reclinó su asiento y cerró los ojos. No tenía sentido preocuparse por todas las posibilidades de lo que Vane pudiera o no estar pensando, o de cuáles podrían ser sus motivaciones secretas para mandarla a la misión. La red de sus maquinaciones podía ser demasiado imposiblemente enrevesada para deshilarla. Pero ella sabía una cosa con seguridad, algo iba a cambiar.
Durante 20 años había servido como su leal aprendiz, aprendiendo los caminos de los Sith. Ahora su hora como alumna iba a terminar. Fuera cual fuera el resultado de la misión, había decidido que esta sería la última vez que respondiera ante Darth Bane.